¿Quién elige realmente al Papa? Muchos creen que es solo obra del Espíritu Santo, pero la realidad es mucho más compleja. Presiones políticas, intereses económicos, cambios culturales y hasta la geopolítica mundial entran en juego cuando los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina. Hoy no vamos a hablar de profecías ni de doctrina. Vamos a hacer lo que Jesús pidió, y pocos hacen: leer los signos de los tiempos. Porque la Iglesia no vive aislada, y hoy se mueve en un mundo que cambió radicalmente. Y el próximo Papa tendrá que adaptarse o quedar en colisión con las potencias que marcan el rumbo. Quédate, porque aquí vamos a revelar los factores ocultos que influirán en la elección del próximo sucesor de Pedro. Cuando un papa muere, se activa uno de los procesos más enigmáticos de la Iglesia, el cónclave. Desde afuera parece un acto puramente espiritual. Pero como reconoció el propio cardenal Ratzinger antes de ser papa, el Espíritu Santo no elige directamente al pontífice. Ratzinger dijo: el Espíritu no toma exactamente el control del asunto. Nos deja libertad, sin abandonarnos por completo. La única garantía es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. En otras palabras, los cardenales votan según su libre albedrío, sus convicciones, alianzas y también según las presiones que reciben. Y este cónclave, más que nunca, estará marcado por fuerzas externas que buscarán influir en la elección. El pontificado de Francisco se desarrolló en plena hegemonía del orden globalista. La agenda dominante era clara: ecologismo, migracionismo, apertura cultural y la expansión de la ideología woke. Francisco sintonizó perfectamente con ese mundo. Su prédica giró en torno a muchos puntos, pero en lo que respecta a temas de interés internacionales, su prédica giró en torno al cambio climático, la acogida de migrantes y la tolerancia cultural. Pero ese mundo empezó a derrumbarse. Hoy la agenda globalista ya no tiene el peso que tuvo hace una década. La renuncia de Klaus Schwab al Foro Económico Mundial es solo una señal de cómo el viejo orden se desmorona. Y el Vaticano, que había adaptado su discurso a esa corriente, había quedado anclado en un modelo que había perdido fuerza. El cambio que se produjo en los últimos años fue silencioso pero profundo. La ideología woke, que parecía imparable, empezó a ser rechazada, incluso en países donde había ganado terreno. Estados Unidos, bajo la influencia del movimiento conservador, marcó un punto de inflexión. La corrección política, las imposiciones de género y la agenda globalista comenzaron a retroceder. Y a esto se sumó el fortalecimiento de potencias como Rusia, que defienden valores tradicionales frente al progresismo occidental. ¿El resultado? El mundo ya no sigue el mismo rumbo cultural, que acompañó en su mayor parte al pontificado de Francisco. Ahora las potencias hablan de soberanía, identidad cultural y hasta de un regreso a Dios, aunque sea por necesidad cultural más que por fe genuina. Y con este panorama la pregunta es inevitable: ¿puede la Iglesia seguir promoviendo el mismo discurso internacional que Francisco sostenía? Un discurso papal enfocado en la ecología y las migraciones tendría hoy poco espacio en la diplomacia internacional. Antes lo tuvo, pero ahora no. El nuevo pontífice deberá leer el cambio de época y antes que él los cardenales electores. Si el nuevo pontificado insiste en la agenda anterior a este respecto, quedará aislado. Pero si adapta su mensaje a las nuevas tendencias, podría recuperar influencia en un mundo que busca estabilidad frente al caos cultural de los últimos años. Y aunque el cónclave es un acto interno de la Iglesia,
las potencias mundiales observan con atención. Porque el peso espiritual de la Iglesia es mayor que el de cualquier otra religión. Estados Unidos, con su giro conservador, hoy preferiría un papa que defienda valores tradicionales y se aleje de las ambigüedades progresistas. Rusia, por su parte, ya ha manifestado, a través de figuras como el geopolítico Alexander Dugin, su preferencia por un pontífice contrario al globalismo. El próximo papa deberá decidir si mantiene la cercanía que tuvo Francisco con las agendas de la ONU y la Unión Europea, o si toma distancia en este nuevo escenario donde el globalismo ya no marca el ritmo del mundo. Además, la diplomacia vaticana enfrentará el desafío de redefinir su relación con China, un régimen que pactó con Francisco, pero que sigue persiguiendo a los cristianos, y que ahora entra en una guerra fría con Estados Unidos. No estamos hablando de injerencias directas, pero sí de un clima de expectativas políticas que los cardenales no pueden ignorar. El próximo papa deberá moverse con inteligencia entre las potencias, en medio de un mundo multipolar y una nueva guerra fría cultural y geopolítica. Mientras tanto, Europa, que ha sido históricamente el foco de la Iglesia, sigue atrapada en su proceso de secularización. La Iglesia pierde fieles cada año, especialmente en Alemania, Francia y los países nórdicos. Y el reto para el nuevo Papa será doble. Por un lado, frenar el avance de la indiferencia religiosa en Europa. Hay pequeñas luces que dicen que esto es posible. Y por otro, no quedar preso de las presiones de las conferencias episcopales más progresistas, como la alemana, que empujan reformas contrarias a la tradición y al clima geopolítico global. Este equilibrio será clave para definir si el próximo pontífice apuesta por una restauración de la identidad católica o sigue cediendo terreno a la adaptación cultural. Y en contraste con Europa, América Latina y África se mantienen como los principales reservorios de católicos practicantes. México, Brasil, Colombia, Filipinas y el Congo concentran millones de fieles. Además, en Estados Unidos, el crecimiento del catolicismo hispano es un factor determinante. Muchos ven en África una posible sorpresa en el cónclave, con candidatos como el cardenal Robert Sara o Fridolin Ambongo, símbolos de resistencia al progresismo. América, por su parte, aporta el peso de una religiosidad popular que podría inclinar la balanza hacia un papa más conservador en valores, pero cercano a los pueblos. Pero en este momento de gran confusión política mundial, tal vez muchos cardenales no están para experimentos, sino de ir por lo seguro. Porque el nuevo papa no gobernará en tiempos de estabilidad. Le tocará liderar la Iglesia en un escenario global donde el viejo orden cayó, el progresismo perdió su hegemonía y las potencias buscan redefinir sus alianzas bajo principios más tradicionales. No será un pontificado políticamente fácil. Tendrá que navegar entre las expectativas de las potencias, las divisiones internas de la Iglesia y un mundo donde la batalla cultural sigue abierta. Bueno, hasta aquí los factores externos ocultos que pueden incidir en la elección del próximo Papa. Ahora, si te gustó esto que contamos, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita en todas, así no te pierdes nuestros videos. Si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Y gracias por ayudarnos a seguir mostrando lo que otros no cuentan. Y me gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que influyen estos factores políticos en la elección del próximo Papa? Y bendiciones, y oremos para que el resucitado guíe a su Iglesia.